José Ramón Esquinas Algaba, que es este señor que aparece anunciado en la Nueva España. Presentación del libro Jesús de Nazaret, Jesús y su relación con la mujer, una aproximación desde el estudio de género a partir de los evangelios sinópticos. Pues este es José Ramón Esquinas, que mañana martes a las 8 de la tarde presenta este libro suyo. Una que viene de la otra punta de la península. Y que acaba de llegar ahora de Málaga. Él es licenciado en Historia y está terminando la diplomatura en Teología. No, y es un, bueno, yo leí el libro, es fantástico, es una erudición bíblica, ¿verdad? Que es tremenda. Y va a hacer la tesis doctoral aquí en Oviedo, conmigo. Claro, bueno, estos teólogos que al margen de las creencias, pero claro, pero tienen que afinar mucho más, ¿verdad? En lo que dicen. Pues entonces yo aprovecho para decir que me dieron la fecha, no es segura, pero muy probablemente el 13 de noviembre para presentar su Muy libro. bien, 13 de noviembre. En la Nueva España. Pero bueno, estupendo. ¿Qué días de la semana? Cae en martes. Bueno, bien, bien. Y si no esa fecha, pues ya habría que pasar al 28, ¿no? Muy bien. Creen que sí, correcto, Muy bien. El día 6, ¿es martes? Día 13 de noviembre. No, es que me lo había puesto también la Julia Otero. Me quiere hacer una entrevista en Onda Cero. En Onda Cero. Por la tarde. Por la tarde, sí. Creo que está hablando entre el 6 o el 13. Bueno, la idea que el 6. Ya, porque es que ya saben cómo tenemos pensadas por las fechas. Yo digo el 6 a Julia Otero y así queda todo el mundo ya. Bueno, pero vamos a ver. Bueno, a ver, acabamos ya esta introducción. Por cierto, está una cosa muy curiosa que me he dado cuenta esta mañana. En esto, ¿está bien, Gustavo? Sí. ¿Por qué no salió aquí esta línea que falta aquí? Esta línea. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es. Esta línea. No estaría pintada. Eso es lo que es raro, ¿no? No estaría pintado. No sé, no estaría pintado. Claro. Estaría en otro color. Estaría en otro color. Sí, eso puede ser, sí, es muy raro, de repente ¿qué pasa aquí? Bueno. Bueno, estábamos hablando, vamos a hacer una recapitulación brevísima, estábamos hablando de exponer la introducción a un proyecto de trabajo que se va a publicar en el Basilisco próximo, entonces digamos que con lo que estoy en esto, sobre una redefinición del materialismo filosófico, en el sentido de referencia que vivimos, en el sentido que entendemos nosotros, ¿no? Materialismo filosófico. Redefinición cuya necesidad notábamos por la confusión que se produce cuando se habla de materialismo filosófico. No se ve muy bien aquí a qué se refiere hoy, no se ve muy bien. Y tomábamos como referencia convencional, de materialismo convencional, al libro monumental de Lange, Historia del materialismo, que es una librería, pues eso, de 1800, no sé, 60 y tantos, ¿no? Pero que está agotado, pero que lo ha metido Gustavo en internet, de manera que ahí se puede encontrar fácilmente. Yo creo que está metido. Por lo menos yo le dejé el libro hace lo menos mes y medio, ¿no? Ahora cuando venga lo dice. Está metido y se puede consultar. Y es un libro que es el que todo el mundo toma como definición de materialismo, claro, la historia, porque es la primera vez que se hace una historia del materialismo, es decir, que organiza pues toda una historia de sistemas filosóficos en una especie de, pues igual que se hace la historia de la teología o lo que fuera la historia del materialismo, ¿no? Y con relación a ese libro
o mejor dicho, al sentido convencional que ese libro ha sugerido hace ya más de un siglo, pues es como queremos redefinir lo que tenemos que mantener nosotros. La definición que dista bastante, como natural, dista totalmente de la definición convencional. Claro, con lo cual se plantea entonces, ¿por qué llamarle así? Pues ahí está la cuestión, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos entre manos. Bien. Y entonces, porque lo que hace Lange y otros muchos es suponer lo siguiente, que el materialismo es, con precedentes griegos, como pasa siempre, es un producto de la ciencia moderna. Es decir, que la ciencia moderna, entendido por moderna desde Newton, por ejemplo, desde el siglo XVII, que la mecánica, etcétera, moderna, es materialista. Este materialismo se incrementa en el siglo XIX, sobre todo con la química, con el desarrollo de la química, particularmente con el descubrimiento de la urea por Vele, ¿verdad? En donde Vele y Liebig, y luego pues toda la serie de derivaciones de la urea que hicieron, y que borraron, según se dice, las fronteras entre la química y la biología. La urea dio paso pues, a que no habría ya diferencia entre la vida inorgánica y la inorgánica y la orgánica, aunque cuando se siga llamando química orgánica, pero en fin, eso es una denominación. Y como este famoso descubrimiento de Vele, pues después fue de nuevo reexpuesto, bueno, después del descubrimiento del ADN y demás, fue reexpuesto por los experimentos de Miller, famosos, ¿no? Son 50 y tantos, y Urey, pues que en condiciones abióticas, es decir, sin partir de ninguna sustancia que procediese de organismos, sino simplemente utilizando elementos muy simples de la naturaleza, como podría ser metano, nitrógeno, etc., pues obtuvo una serie de aminoácidos, y esto ha seguido adelante. Bueno, y lo que todo el mundo recordará es porque fue Oro quien lo descubrió, un español, en los años 80 y tantos, pues por procedimientos muy parecidos a los de Miller, o sea, partiendo de estas cosas, pues obtuvo la adenina, que ya son palabras mayores, ¿no? Y entonces, de aquí, pues, que se diga que la ciencia, ya digo, la mecánica, etcétera, y la química es materialista. Y por tanto que el materialismo está ligado exactamente con la ciencia moderna, con la ciencia estricta. Claro, aquí hay las dificultades principales, pero que pueden tener un carácter psicológico más que real. Es que resulta que muchos de estos materialistas, empezando por Newton, pues no eran materialistas, eran teístas, ¿verdad? Aquí acaba de entrar Rafael Huerga, que tiene la tesis doctoral sobre Boris Hessen y los Principia de Newton, ¿verdad? En donde Boris Hessen pues estuvo analizando las raíces metafísicas de los principios de Newton, y por tanto, como Newton pues no es que fuera un hombre que por razones de demencia senil, por ejemplo, se hubiese dedicado a la magia o a los libros de Salomón, sino que esto lo tuvo siempre él, y además él utilizó a Dios constantemente como un elemento más de su mecánica, ¿no? O de su óptica, a diferencia efectivamente de Laplace, en la famosa fórmula de Laplace, que es la conversación que se atribuye a Laplace con respecto a Napoleón, cuando lo dijo Napoleón, la mecánica celeste, y observo que no aparece Dios en la mecánica. Dice, es que no lo necesito para mis cálculos. Es decir, entonces la ciencia física pues no necesita Dios. Entonces es materialista. Bien. Y luego, y no digamos ya después, pues toda la evolución posterior de la síntesis de aminoácidos, muy complicados, ¿verdad? Pero que no llega nunca no ha llegado todavía nunca a sintetizar, pues, porque soy un cromosoma, ¿verdad? A pesar de los descubrimientos de Ochoa, pero Ochoa partía ya, bueno, y otros partían ya
del virus del tabaco, es decir, que no partían de materiales inorgánicos, que había ahí un poco de trampa. Pero lo cierto es que hoy día esto se ha incrementado y hoy ya no son una minoría, sino que son realmente prácticamente todos, prácticamente la totalidad, por lo dicho teóricamente, de estos químicos orgánicos o bioquímicos se consideran materialistas, la ciencia es materialista y se acabó. Ahora, esto también choca con la realidad de que hay muchísimos científicos hoy día que son de primera magnitud y que no son materialistas en ese sentido, es decir, que admiten pues, el espíritu, el alma, pero el alma no como la admite Tipler, claro, porque eso es engañoso, ¿no? Todo el mundo recuerda la teoría famosa del alma de Tipler, creo que es una cosa tan extravagante a mi juicio, cuando define el alma es una máquina, es un ordenador, ¿no? que logra conversar con otro ordenador detrás de un muro, etcétera, pero eso a mi juicio es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero yo me refiero a científicos que son espiritualistas o teístas en el sentido tradicional, más o menos arreglado, y eso también hay una gran mayoría. Y entonces no se puede decir absolutamente me parece a mí que hay una contradicción entre la ciencia, que sería materialista, y el materialismo, o la filosofía, o el espiritualismo, porque realmente o bien están locos estos señores, cosa que no lo están, o no creo que se pueda llamar loco aún, no están locos. Entonces aquí hay un problema centralísimo. Es decir, yo no creo que se puede decir que está loco, pues qué sé yo, para poner un ejemplo que todos conocen aquí, porque es asturiano, muy relevante, pues el caso de Rañada, ¿no? El físico, yo no creo que se pueda decir que está loco este señor, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, pues es otra cosa diferente. Y aparte que este tipo de crítica, de decir que está loco, es una crítica bien barata y es rápida, ¿no? Eso que no piensa conmigo está loco, pues no está loco, ¿sabes? Es una persona totalmente normal, en el sentido psiquiátrico de la expresión. Es decir, que entonces yo creo que no hay contradicción, no se puede hablar de contradicción. Pero claro, esto es cosa de decir lo que implica. Esto implica toda la teoría de la ciencia, en el fondo toda la teoría del cierre va orientada a esto, ¿verdad? Es decir, que si las ciencias proceden de las técnicas artesanales y utilizan conceptos que están siempre inscritos en una categoría, pues, y entonces la filosofía y la teología, etcétera, utilizan ideas que desbordan esa categoría, entonces no hay ninguna contradicción, no puede haberla, no puede haberla. Entonces, ¿por qué se llama materialista la ciencia? Esa es la cuestión. ¿Por qué se le llama materialista la ciencia? Ese es el asunto. Porque por otra parte eso es verdad. Me remito a la frase de Laplace para tener una referencia. Bueno, pues la distinción, la respuesta que dábamos el otro día era la distinción entre materialismo no seológico y materialismo ontológico. Otro modo de establecer la distinción, pero esa es más débil, vamos, quizá es más convincente para salir del paso, ¿no? La distinción entre materialismo ejercido y materialismo representado. Pero ya es excesivamente fuerte porque es suponer que el materialismo ejercido ya es materialismo, pero que no se lo representa como debiera ser, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso es injusto con la realidad. Sería un modo de decir, no, es materialista, pero no se da cuenta de lo que es. Simplemente está ejercido como materialista, pero no se representa como materialista. Eso me parece excesivo. No sé si me explico bien. Es decir, es el caso de la distinción entre, o otra distinción parecida escolástica, y actu exercitu, actu signato, ¿no? Actu exercitu es materialista, pero actu signato no lo es. ¿Sabéis cómo? Para poner otro ejemplo, es como decir, bueno, yo acto ejercitativamente, yo sé cuáles son las leyes de la palanca, porque tengo que apretar por ahí el punto de aplicación, lo sé, vamos, más o menos una persona que esté un poco entrenada, pues conoce prácticamente la ley de la palanca, pero no la sabe representar, es decir, no la ha analizado, no sabe
dónde está el punto de aplicación, la potencia, todas esas cosas, no lo sabe ni hace los cálculos, pero sin embargo la ejercita. Es decir, entonces un individuo práctico, un mecánico, vamos, que ahora ya lo sabe, pero me repito hace unos años, ¿no? Un mecánico que está haciendo un carro simplemente, porque digo, con un automóvil ya supongo que el carro del automóvil ya sabe algo más, pero el que está haciendo un carro de las 100 ruedas, el carro de Siodo, con 100 piezas, pues se supone que tiene que conocer de hecho todas las leyes de la palanca, si no, no podría funcionar. Pero las ejercita, pero no las representa. Algo así se podría decir, aquí, el científico ejercita el materialismo, pero no lo representa. A mí me parece eso demasiado fuerte, porque ejercitar supone que realmente es materialista, pero que es inconsciente de ello. Es inconsciente, y eso me parece que es excesivo. Y por eso la distinción de materialismo noseológico y materialismo ontológico pues es más adecuada. ¿Qué es materialismo noseológico? Pues el materialismo noseológico, es decir, noseológico en el sentido de científico, ¿verdad? Científico, pero en el sentido amplio de la palabra ciencia. Científico, vamos a introducir otra expresión, que es la clave, de racionalista, el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Eso es, el racionalismo. Que la ciencia es racional, parece que todo el mundo está de acuerdo en esto más o menos, ¿no? Entonces la ciencia es racional. Ahora, ese racionalismo, como decíamos el otro día, bueno, y venimos diciendo siempre, si el concepto de racionalismo se define por vía psicológica o etológica, diciendo el racionalismo es la cualidad de algunos animales, acaso solamente el hombre, pero según otros también otros animales, que son raciomorfos por lo menos, ¿verdad? Pues la capacidad que tienen algunos sujetos animales de sacar conclusiones de premisas, por ejemplo, de deducir, la capacidad de deducir. Y entonces, pues, esa es la definición de Aristóteles, o bien que son capaces de tener el grupo de transformaciones de Piaget, por ejemplo. Pues esa definición de racionalismo, en virtud del cual, yo creo que el inconveniente principal de esas definiciones psicológicas es que al ser psicológicas son intemporales, es decir, que valen igual, inespaciales, es decir, valen igual para un niño de Ginebra de Piaget como para uno del Senegal, como hacía Piaget también en los experimentos. Y los silogismos valen igual para un hombre que para el perro de San Basilio, que también hacía silogismos, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Es decir, es una definición tan completamente abstracta que realmente que no tiene aplicación, porque tiene excesiva, sobre todo no contiene internamente la evolución precisamente de la razón. Entonces, y aparte de que es totalmente discutible, aparte de que es totalmente discutible que la razón sea eso, ¿no? Pues, un ejemplo, mira, otro ejemplo que no lo he puesto antes y ahora me cuento, acordándome de lo que le pasó a Feijóo, por lo visto en una que tuvimos el otro día en televisión hablando del asunto. Feijóo cuenta una vez que estando aquí en clase, pues con los silogismos, escucho de Feijóo, había sido profesor de lógica y todo eso, pero en un debate con los estudiantes había un estudiante de lógica que estaba más al tanto que él, y entonces el hombre tuvo grandes dificultades para responder a las objeciones que le ponían los otros, ¿no? Y entonces él las remete contra estos que están ahí siempre buscando las reglas y lo que hace falta es aplicarlas. Es decir, ahí Feijóo está diciendo, bueno, yo poseo la regla del silogismo, pues ejercitativamente, aunque no me la represente. En aquel momento no me la represento, ¿no? En forma algebraica, pero la estoy ejercitando, ¿verdad? Algo así. Pues por eso la idea de racionalismo que venimos utilizando no es psicológica, ni tampoco probablemente social, aunque es social, por supuesto, eso es evidente, el que se lo reconoce, necesariamente social. Era un niño que está, como hay tantos casos, el salvaje de Aveyron y tantos otros, ¿verdad? Que al nacer ha quedado solitario en un bosque, pues es una fiera, ¿no? Tiene la misma razón que puede tener un primate, ¿no? Es decir, que por supuesto social, pero no por ser social, porque hay muchos animales sociales que no tienen razón en el sentido que nos interesa.
Y entonces el criterio de racionalidad que utilizamos es un criterio institucional, diríamos, institucional. Es decir, se supone que ya es un criterio histórico, porque las instituciones suponen ya un desarrollo notable de los primates para constituir organizaciones, instituciones, y las instituciones suponen siempre transformaciones, que es la idea central. Cualquier institución, una piedra de Siles es una institución, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué institución? Puesto que la piedra de Siles supone la transformación de un pedrusco en un hacha, vamos a suponer, en un hacha que está tallada con unos filos determinados, con unas proporciones definidas, tanto conocen el hecho como con relación a la mano que las utiliza, para los fines que van. Es decir, esa piedra, el haberla organizado y tallado de forma, según reglas o normas que se pueden repetir, y en la repetición está la institución sobre todo, y la norma de esa piedra tallada así o asá, ¿verdad? Entonces está, digamos, el hombre magdaleniense o neandertal, según dicen ahora, que talló las piedras que encontramos ahora, pues era ya un hombre racional en el sentido nuestro. Estaba ya operando racionalmente, de un modo más o menos modesto, ¿verdad? Según el radio de actividades que lograse, pero la esencia de la racionalidad institucional, según esto, sería que supone un trabajo objetivo con las manos, originalmente con las manos, por eso llamamos de operaciones quirúrgicas, ¿verdad?, con las manos, no operaciones mentales que no sabemos lo que son, operaciones con las manos o con la laringe, ¿verdad?, porque es lo mismo, desde el punto de vista neurológico, es decir, de movimiento de músculos estriados, no lisos, y entonces que permiten precisamente componer y transformar pues palabras en frases o pedruscos en piedras, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, y por eso no es que haya coordinación, es que es lo mismo, el lenguaje humano, por lo menos según los criterios que utilizamos, tiene la misma estructura que las cosas fabricadas, por ejemplo, ¿no? o entendidas por los hombres. En el fondo está la teoría del creativo de Platón. Es decir, cuando dice Platón, el lenguaje humano es la expresión de la esencia de la cosa por medio de sílabas y de letras y sílabas. Claro, cuando oyen estos los gramáticos cuando oyen la palabra esencia se aterrorizan y dicen, pero bueno, ya está Platón con las esencias, ¿verdad? Las esencias de las cosas. Y entonces el lenguaje interpreta inmediatamente que Platón estaría diciendo en el Cratilo, está diciendo que el lenguaje supone que el hombre conoce las esencias y entonces las expresa por palabras. Pero claro, eso es una reinterpretación que hicieron de Platón, pues los lingüistas. Bueno, yo en este momento me estoy acordando de las discusiones de hace 60 años que yo tuve con Lázaro Carreter, ¿verdad?, que somos muy amigos, y decía que yo no me explico cómo andas con Platón, ¿verdad?, si está completamente ya desprestigiado después de Saussure y demás, que había dicho que los signos son arbitrarios. Yo creo que Platón no lee esto. ¿Tú has leído el Cratilo? Hombre, lo he ojeado, pero no lo había leído, no merecía la pena, ¿verdad? Entonces que se lo están inventando todo, porque es un ejemplo rápido para que se vea por dónde voy, y aquí me estoy refiriendo a esto. Cuando Platón dice que las palabras son signos naturales, reales, no arbitrarios, los significantes de los significados, si lo que está diciendo, es decir, signos que imponemos gratuitamente, por ejemplo, fabrico esto y le llamo carpeta, ¿verdad?, o como los signos de tráfico, pues Platón está diciendo que el lenguaje no es eso, el lenguaje natural, que hay una relación, dice el natural, interna, entre las propias palabras de los lenguajes de palabras con las cosas representadas por esas palabras, y que el lenguaje es lo que representa mediante sílabas y sonidos la esencia de la cosa. ¿Qué quiere decir esencia? Por la propia estructura de la cosa que está representando. Un ejemplo rapidísimo, que además luego lo ha repetido Jacobson y demás. Es decir, si yo tengo la idea de que algo es pequeño, y esta idea ya es una idea
lo pequeño está en relación con lo grande, como natural, porque no hay pequeño sin grande. Entonces lo pequeño correlacionado con lo grande, pues supone ya dos conceptos que se pueden aplicar a unas piedras, a hombres, a animales, a lo que fuera, pequeño y grande, ¿no? Y esa es la esencia de la que hablamos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir Platón cuando dice que lo pequeño, que lo pequeño se representa, pues se representa por la palabra, por ejemplo, micron, y la I es lo pequeño. La I estamos reproduciendo mediante el sonido, estamos reproduciendo la esencia de lo pequeño, estamos afectando a lo pequeño, y lo grande la A, que es la vocal más abierta, ¿no? Lo macro, ¿eh? Y luego resulta que en la mayor parte de los idiomas lo pequeño es siempre con I, ¿sí? Tiene la palabra I, en todos los idiomas, en la mayor parte de los idiomas, ¿no? Y la A, en casi todos los idiomas, es lo grande. Pues entonces resulta que Platón está diciendo algo completamente lo más alejado posible a una fantasía. Además es de los primeros que Platón se metió la boca en la lengua, los dedos en la boca, quiero decir, para ver cómo funcionaba la lengua, cosa que no hacían los demás. Es decir, y el Recreativo da análisis curiosísimos de la diferencia entre las letras, porque que las iba experimentando directamente con eso. Es decir, digo, los prejuicios de que Platón era un metafísico y demás son completamente infundados, es una cosa completamente absurda, es no haber estado bien. Entonces, la idea de racionalismo la ponemos en conexión con esas transformaciones, las operaciones, y estas transformaciones de unos objetos corpóreos en principio en otros objetos corpóreos. Cuando hay transformaciones inversas, entonces es cuando aparecen las transformaciones idénticas, que suele ser el producto relativo de la directa a la inversa. Y esa transformación directa, esa transformación idéntica, es donde aparece la unidad o la identidad de la cosa, precisamente, la identidad. La racionalidad institucional empezaría sobre todo a tomar cuerpo, yo creo, sobre todo con el descubrimiento de los metales, más aún que con la cerámica, porque la cerámica, efectivamente, el barro lo puedes moldear, ¿verdad? Cuando está hablando lo puedes volver a dar la vuelta y vuelves a reconstruir, pues hace todas las transformaciones con el barro, pero cuando lo metes en el horno ya se acabó. Te puedes hacer la transformación neta, pero no puedes hacer la inversa. En cambio, con los metales sí. Es decir, si tienes el bronce, que a su vez ha venido del estaño y del cobre, ¿verdad? Pues si tienes el bronce puedes fundirlo y hacer un hacha, o hacer una espada, o hacer un casco, ¿verdad? O una estatua. Y entonces este mismo metal lo refundes y vuelves a meterlo. Entonces ahí está la idea de la materia y la forma, famosa de Aristóteles, ¿no? De la que luego hablaremos. Ahí está el demorfismo famoso de Aristóteles. Y entonces la materia y la forma pues tienen empiezan a ser algo completamente central en el análisis de lo que es la racionalidad. Hace falta que haya materia y forma, por ir funcionando, de algún modo. Y entonces materia y forma, otra vez volvemos a insistir, materia y forma y lemorfismo, tal como suena, pues cualquier científico, técnico diría, pero ¿cómo es posible que estos hombres, refiriéndose a los que nos dedicamos a esto, ¿verdad?, que están más o menos en contacto con los que sigan hablando del demorfismo, una cosa metafísica, ¿verdad? Bueno, metafísico lo dirá usted, que es metafísico, ¿verdad? Es decir, el análisis de la idea de materia y forma de Aristóteles tiene este origen completamente, está inspirado, la prueba es el análisis de la estatua que hace Aristóteles, está inspirado precisamente en el propio proceso de las transformaciones de los objetos que tienen forma, ¿verdad? Una estatua de barro que tiene forma y que le puede quitar la forma y darle otra forma. Es decir, el origen del edemorfismo en su génesis es totalmente artesanal, técnico, científico, es decir, es operatorio manual, es con las manos. Esa es la idea. Y además, si no hubiera este análisis, no se podría ni hablar, no podría haber ni siquiera operaciones. Es decir, el análisis en términos de materia y forma es completamente obligado para la propia transformación, ¿verdad? Para el propio vocabulario mínimo que hace falta en un taller para que uno le diga a otro ciertas cosas, ¿eh? Está incluido en la propia
el propio sistema de operaciones. Bien. Entonces, el racionalismo lo sacamos de esta fuente, ¿no? Y entonces, en fases ulteriores, claro, de desarrollo, porque la ventaja de este concepto de racionalismo es que supone una definición con materiales objetivos no psicológicos, y entonces supone también una posibilidad de desarrollo enorme según los campos, según lo que estás trabajando, es decir, supone una versatilidad mucho mayor que referirte a las reglas de silogismo, a las reglas del grupo de transformación de Piaget. Bien. Entonces, lo que hablábamos el otro día, simplemente para recordar rápidamente, es que en un nivel más desarrollado de racionalismo, pues hablábamos de cómo el racionalismo, ya muy cerca de la ciencia, bueno, ya prácticamente la ciencia, pues es de algún modo un sistema de transformaciones reductivas, ¿verdad? Donde unas estructuras se reducen a otras. Y entonces distinguíamos tres clases de transformaciones reductivas. Lo que llamamos reducción horizontal. Reducción horizontal, ¿por qué? Porque lo que reducimos son relaciones dadas empíricamente. Es decir, constatamos relaciones entre términos de un campo dado, ¿no? Relaciones. Poníamos como ejemplo rápido, y perdón que vuelva a repetirlo porque es más rápido que encuentro. Las relaciones que conocían los griegos, albañiles, pues, qué sé yo, dibujantes, etcétera. Las relaciones conocían de que en una circunferencia, trazando un triángulo con el diámetro por el centro, el triángulo escrito las rectas eran perpendiculares, porque el triángulo era rectángulo. Esto es un hecho constatado. No era una relación empírica, diríamos. Y siempre que hemos dibujado ya bien, sale esto. Bueno, bien. Una relación empírica. Como empírica es en su origen, que luego ya podemos, esta que hemos visto aquí. El problema de Desargues, ¿no? Esto con toda seguridad se le ocurrió a Desargues, que era un arquitecto y ingeniero, se le dejó dibujando planos. Y dibujó esto y dijo, mira qué curioso. Pues pongo aquí los triángulos, uno de los vértices, aquí uno de los lados, y van todos en la misma recta. ¿Sabes qué es el origen de la geometría proyectiva? Esto probablemente fue primero una relación puramente empírica, es decir, que tengan que ir jugando o haciendo perspectivas, les caen en la misma recta. Claro, es una cosa tan sorprendente, ¿verdad? Que además, incluso cuando cambia los ángulos, sigue cayendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora viene la demostración. Esa es la cuestión, ahora viene la demostración. ¿Cómo demostrar eso? ¿Cómo demostrar esa relación empírica de Tales, ¿no? que más sencilla, que cogiendo una circunferencia, un triángulo es siempre un rectángulo? Pues parece que Tales demostró eso, aunque no conocemos la demostración, porque no se ha conservado. Sabemos que ofreció 100 bueyes, ¿verdad? Como homenaje, como la escaponde, ¿verdad? Por la importancia que le había dado en la primera. Es la primera demostración que se conoce en la historia de la geometría de esto. Porque claro que esto lo conocían los egipcios, todo esto, pero no lo habían demostrado. Era una regla empírica. Y entonces, esa demostración, claro, es cuando empieza el verdadero ejercicio de la razón, en este caso la razón geométrica. Y entonces distinguíamos unas transformaciones. A partir de esa relación se parte de unas transformaciones que son horizontales en el sentido de que los puntos de partida están en el mismo plano, diríamos, en el mismo plano que la relación que vamos a tener. En el caso de Tales, pues bien, relaciones ascendentes, ¿verdad? Relaciones ascendentes, o transformaciones ascendentes, cuando partes de un nivel de complejidad determinado y subes a otro nivel más amplio, si es posible, si esto es posible, y descendentes, que esto es lo más posible, cuando partes de un nivel de complejidad más alto y bajas abajo, que es lo que le pasa al tema de Desargues, que se demuestra mucho más fácilmente. Bueno, demostrarlo en el plano es prácticamente imposible, ¿no? Pero demostrarlo en el espacio,
con 3 dimensiones es mucho más sencillo, porque es esto, ¿verdad? Es demostrado, supones, en lugar de suponer los triángulos, supones que estos son un triedro, ¿verdad? Y entonces organizas desde el triedro una serie de relaciones que se reducen luego a semejanza de triángulos, y entonces obtienes por proyección del plano esto. Bien. Y entonces resulta, poníamos un ejemplo también, del cigarro de Jeans famoso, para demostrar la ley de Kepler, que claro, que son leyes obtenidas en el plano, ¿verdad? Es decir, las leyes de Kepler están dadas en el plano, en un plano. Las elipses están en el plano y los focos en el plano. Ahora, ¿cómo demostrar la ley de Kepler en el plano? Pues imposible. Las leyes de Kepler son empíricas, son realmente empíricas. Sencillamente, a base de las mediciones que estuvo haciendo Kepler, bueno, y toda la tradición que tenía de la astronomía, pues en un plano dibujó y obtuvo esas leyes, pero exclusivamente en el plano. Es decir, mirando al espacio no podía verlas. Allí no hay elipses, ni hay radiovectores, ni cosas, ni áreas que barren, porque esos planos no existen, ¿no? Porque en cada giro ya el tiempo es distinto. Es decir, pensar que hay que las leyes que están escritas en el cielo, vamos, yo creo que es de ingenuidad comparable a cuando creían los antiguos que las órbitas de los astros eran carriles que estaban ya dados en el cielo y que los astros seguían esos carriles, ¿verdad? Es una cosa totalmente primitiva. Entonces, claro, pero la cosa es muy seria, porque entonces quiere decir que las leyes de Kepler suponen un dibujo, y por tanto que no están allí, que es una transformación de una serie de datos en un dibujo que es en el plano. Ahora luego, ¿cómo demuestras en el plano esas leyes que obtienes empíricamente? ¿Cómo las demuestras? Yo ponía un ejemplo el otro día del cigarro de Jeans, y supone que hay una especie de cono de fuego que sale del Sol y que va girando en torno al Sol, del cono de fuego van saliendo los planetas, y según el lugar donde salen los planetas, pues se van desprendiendo, y por tanto, pues las leyes de Kepler se tienen más o menos. Una cónica, todos ellos desprenden, ¿verdad? Todos ellos van a la misma velocidad, areolar, etcétera, y así sucesivamente. Es decir, que más o menos, pues desde esa hipótesis, claro, hipótesis que ahí está completamente sugerida, ¿no? Pero más o menos se entendería racionalmente cómo puede haberse producido ese milagro. Entonces no tiene nada de milagro de la ley de Kepler. Hablar de la armonía de la naturaleza, como se habló siempre después de la ley de Kepler y de Newton, pues no hay tal armonía, es simplemente que es así, que parece que está hecho a posta, es decir, que un demiurgo puso los astros a tal modo para que girasen de este modo en estos tiempos, ¿verdad? No hay tal necesidad, simplemente basta con una explicación puramente mecánica de esta índole. Entonces, la idea es esta, que el racionalismo aparece el racionalismo ya científico, o muy cerca de las ciencias, aparece como un sistema de transformaciones que tienen estas características. ¿Bien? Entonces, para seguir adelante, y poníamos un ejemplo, sí, es que ayer me encontré yo la cita, y ya la encontré y vamos a leerlo porque es muy bonita. Bueno, a ver si la vuelvo a encontrar, que tampoco ya me fío, ¿no? Sí, aquí está. Aquí está. Ponía como ejemplo, porque era la cuestión es la siguiente. Ahora pasamos, ya damos un salto mortal y ya nos metemos en el asunto que estamos tratando. La cuestión es, ¿qué entendemos por materialismo científico, ¿verdad? Por materialismo noseológico. La idea general, decíamos, las ciencias, cuando alcanzan su estructura tal, es cuando logran esas transformaciones cerradas, directas, inversas, etc., establecen unos invariantes, que son esas transformaciones idénticas, y entonces esas transformaciones son las que determinan que una ciencia se considera como tal. Claro, esa ciencia tiene que estar en un campo dado y no en otro. Entonces la ciencia no es universal, sino que está circunscrita a los campos correspondientes, ¿verdad? A las categorías, lo que se llaman categorías. Hay una categoría mecánica, otra categoría termodinámica, otra categoría biológica o lo que fuera, ¿no? Otra categoría sociológica que hay. Y entonces dentro de esas categorías caben tres formaciones y ahí están teniendo lugar las construcciones o transformaciones científicas. Cada palabra de construcción, pues es, que la hemos utilizado mucho, pero
que a mí nunca me gustó, pero sí, como estaba tan de moda el otro día estuve leyendo una carta que me escribió hace 4 o 5 años, aquí el alemán de Viena, que estuvo por aquí hace unos años, que se presenta como el sucesor del Círculo de Viena, una calamidad, una cosa horrible, ¿verdad? Y entonces, es increíble, ¿verdad? Como después de Carne nada más vino este punto de Viena, y el hombre vino por aquí a verlos hace 3 o 4 años, o 5, no sé. Pues, y la razón que venía es que dicen que él tiene una teoría de ciencia constructivista, y que había visto que era lo mismo que la teoría de cierre, que era constructivista, no tenía nada que ver, ¿verdad? Por eso yo, después que me habló de esto de constructivismo, digo, vamos a rectificar aquí que lo de constructivismo era una concesión, ¿verdad? Para entenderlo, ¿verdad? Porque el constructivismo sugiere la idea, que es la que tiene él, de que una ciencia es una construcción arbitraria, ¿verdad? De que construyes una cosa, pues como construyes un soneto, ¿verdad? Es una construcción. Entonces, claro, y entonces ya, pues sí, tiene mucho que ver, hay mucha semejanza, una construcción tecnológica o arquitectónica, tiene mucho que ver, pero tal como hablamos aquí es diferente, ¿no? Es decir, la esencia de la ciencia no consiste en la construcción, sino precisamente en un tipo de construcciones que son transformaciones, precisamente. Bien. Pues entonces la redefinición es esta: las ciencias son materialistas en el sentido noseológico, es decir, porque ejercitan una serie de transformaciones racionales, ¿verdad?, en un material determinado. Y entonces, si la forma no está unida a la materia, no hay nada que hablar. No es una forma que lo vas a aplicar a la materia. Ese es el problema que se plantea en la aplicación de las matemáticas a la física. Y bueno, las fórmulas matemáticas se meten allí a tornillo pues sí, eso es lo que se hace, pero solamente que eso es lo que ocurre sobre todo en ciencias como la sociología y la psicología. Es decir, que metes modelos estadísticos a ver qué ocurre. Pero luego, ¿qué ocurre? Porque cuando no está el material ajustado, pues ocurre como la famosa teoría de los factores de Spearman, que después de una serie de análisis sutilísimos sobre correlaciones entre test y demás, descubrió que había, no sé si 7 factores de la inteligencia, pero claro, esos factores no sabía lo que eran. El factor S, el factor T, el factor espacial, pero no sabía lo que era porque intentó darles una traducción cerebral, pero claro, era completamente gratuito, ¿verdad? Eran simplemente artefactos de cálculo de transformaciones, ¿no? De estadísticas, sencillamente. Entonces, las ciencias son materialistas en el sentido noseológico, es decir, en el sentido de que las transformaciones tienen que ser adaptadas a una materia determinada. Y entonces se puede llamar perfectamente materialistas frente al formalismo de unas ciencias que creen y que simplemente basta aplicar modelos tomados de un sitio a otro para que aquello funcione. Entonces, la palabra materialismo noseológico tiene este sentido, yo creo, bastante preciso. Es decir, las ciencias son materialistas, es decir, no formalistas. No formalistas en el sentido de que los modelos formales que se supone que son racionales no se aplican desde fuera al campo en cuestión, sino que si se aplican desde fuera, si vienen importados de fuera, tienen después que reproducirse desde dentro, ¿verdad? Y además generalmente no se aplica desde fuera, sino que se reproducen desde dentro, se crean desde dentro. Es decir, y ahí está, el propio Newton se inventó teoremas geométricos para poder, no digamos Leibniz, ¿sí? para poder formalizar lo que estaba descubriendo. Es decir, y el propio Einstein lo mismo, es decir, que muchas veces el formalismo resulta de la propia organización de un material generalizado, formalizado, pero no es que luego parece que esté distinto, porque claro, se estudia en un libro diferente, ¿no? Pero sin embargo ha brotado de él mismo y luego vuelve allí. Y entonces, en ese sentido, el materialismo noseológico sería esto. A diferencia, por ejemplo, ¿qué no sería materialismo noseológico? Pues yo creo que el ejemplo más claro pues puede ser una construcción pues mitológica, donde mitológica o simplemente o teológica o filosófica abstracta, donde está sencillamente racionalizando, organizando todo aquello
pero de forma que allí igual lo podéis aplicar a este campo que toco con cualquiera. Está simplemente utilizando una forma de construcción con palabras bien ordenadas y proposiciones que se deducen unas de otras, ¿verdad? Un sistema bien organizado, pero que está al margen completamente está al margen de la realidad. Esto los pone muy bien, o se puede ilustrar muy bien con una observación que hace Maritain, que ya habremos citado alguna vez, donde dice, más o menos, la teoría de la ciencia abstracta, dice: la ciencia conoce las esencias, pero ahora en el sentido de Maritain, de las cosas, y una vez que las ha conocido ya puede prescindir del mundo real. Dice, y por tanto la química seguiría siendo química aunque desapareciera todo el mundo real. Y habría sido antes de haber existido el mundo, porque la química ya se mantiene en un área que ya no sabe dónde está, ¿no? En el mundo eterno, porque la ciencia eterna, etc. Esto aplicado a las matemáticas lo mismo, ¿no? Las matemáticas son independientes de la realidad, de las figuras, ni siquiera hace falta dibujar figuras. Las figuras son cosas pedagógicas para niños, ¿verdad? Pero el verdadero geómetra no dibuja figuras. Es el famoso tratado de von Staull, ¿no? Con una geometría sin figuras, que naturalmente lo que ocurre, por lo menos a mí y a otros mortales, que para entender aquello tienes que empezar a dibujarlo por tu cuenta, porque no es posible saber de qué está hablando aquel señor, ¿no? Tienes que volver a dibujar, a reconstruir el camino que él también siguió, Bien, pues entonces, ¿qué ocurre con el materialismo gnoseológico y el materialismo filosófico? Pues yo creo que la situación se puede definir rápidamente de este modo. El materialismo gnoseológico sería más amplio, porque no sería exclusivamente científico, sino también filosófico, por lo menos la filosofía materialista. Es decir, el racionalismo, por decirlo así, el racionalismo materialista en el sentido gnoseológico, pues englobaría al materialismo filosófico. Sería, por tanto, condición necesaria, pero no suficiente, del materialismo filosófico. Y por tanto, el que algo sea materialista gnoseológico no garantiza que ello sea una filosofía, no tiene por qué serlo. Es mucho más fácil que sea racionalista cuando se abstiene de filosofar. Dicho de otra manera, no hace falta, a la ciencia no le hace falta la filosofía. Esa es la cuestión. Le hace falta al científico, pero a la ciencia no. Es decir, para demostrar el tema de Descartes, igual da que Descartes, que era amigo de Descartes, que fuera espiritualista que materialista, y está metido ahí en los planos, ¿verdad?, que dibuja. No le hace falta más que estar ahí en la propia materia, ¿no? La cuestión empieza sobre todo cuando comparas diferentes estructuras de una categoría y de otra, entonces ya eso ya es diferente. Si tú ahora coges el teorema de Descartes por un lado y lo comparas con otros teoremas que pueda, o estructuras que pueda haber en sociología o en biología, lo que fuera, entonces esas comparaciones y coordinaciones y confrontaciones ya no son propiamente ni físicas ni matemáticas ni eso, son otra cosa diferente, son ideas, son siempre mucho menos rigurosas, como un natural, tienen esa precisión, pero sin embargo son imprescindibles. Y entonces hay dos niveles en los cuales es mucho más fácil, sobre todo después, de haberse desarrollado la ciencia moderna. Claro, porque por ejemplo, la época de Empédocles, que tantas veces en los historias de la química se le pone como un antecedente de la química moderna, ¿no? Claro, Empédocles dijo que había 4 elementos, no uno: el agua, la electricidad y el fuego, que se combinaban en proporciones diversas, y según las proporciones pues salían los huesos, la madera, lo que fuera, claro. Desde el punto de vista puramente formal de la combinatoria de la construcción, pues es lo mismo que hacía Dalton o Lavoisier o lo que hacen los químicos: partir de unos elementos que en lugar de ser 4 pues son 180 los que fueran, y empezar a combinarlos y empezar a disolverlos o a desintegrarlos y volverlos a reobtener. Eso es la idea de Empédocles. ¿Por qué la química de Empédocles, entre comillas, de Empédocles, es una química? Esa es la cuestión. Porque no se atenía al material. Es decir, primero porque no estaba definido ni la tierra ni el aire ni el fuego, es decir.
la química, como sabemos, cuando empezaron a descomponerse la tierra y el agua y el fuego y el aire, y claro, empezaron a descomponerse en estos elementos. Es decir, que entonces la idea de la química de Empédocles, como no tenía los términos definidos a escala necesaria para poder establecer la relación del campo, no podía haber química. Por eso la química empieza realmente no porque se estén los alquimistas o los metalúrgicos tratando con metales, sino porque están tratándolos a una escala tal en donde hay oxígeno, nitrógeno, calcio, etc., a la escala de los elementos. Habría sido la gran innovación de Lavoisier y demás, y que establece un corte total entre antes de haberse descubierto esa escala y después, ¿no? Entonces, y cuando se ha descubierto esa escala de la química clásica, entonces ya la química puede empezar a establecer allí transformaciones, como las que establece, ¿verdad? Puede empezar a hacer transformaciones, se abre un campo prácticamente inmenso, y entonces la química está cerrada, porque todo lo que, en el sentido matemático de la expresión, está cerrada porque las operaciones con elementos se obtienen otros elementos o complejos que pertenecen al campo, que se pueden combinar con otros, es decir, que mantiene siempre dentro del campo de la química. Claro, por eso el problema es cuando de la química saltas a la biología. Perdón, una cosa, a partir de esa construcción teórica de la relación materialismo noxológico, materialismo filosófico u ontológico, a partir de esa construcción teórica, la pregunta sería esta: en los programas de filosofía del Ministerio de Educación aparecían hace años dos temas que se consideraban básicos, que era la muerte de Dios, era un enunciado, y el otro era la muerte del hombre. La pregunta es, ¿qué instancias de carácter práctico, objetivo, o se podrían concretar que pudieran dar sentido al enunciado y a los posibles contenidos de esos temas? Hombre, la muerte del hombre es bastante inteligible, ¿no? Eso lo vamos al cementerio y así otro no. La muerte de Dios se refiere más bien a esa teología de la muerte de Dios. Dios ha muerto, de Nietzsche, ¿no? Foucault y Nietzsche. Dios ha muerto, que además es la cosa de Hegel, y además la muerte de Dios es un ritual desde Isis y Osiris hasta Cristo, ¿no? Es decir, que es una tradición de estas religiones, ¿no? La muerte, bueno, prácticamente todas las religiones terciarias está la muerte de Dios, más o menos. Pues no sé qué le puede decir, que no es imposible, porque es decir, lo de la muerte del hombre sí, la muerte del hombre es una transformación más de la vida, ¿no? Al momento donde el organismo se descompone y la muerte, por lo tanto la muerte es un proceso más de la organización molecular, pero la de Dios ya es otra cuestión distinta. Yo creo que están ahí anudados por la palabra muerte, ¿no? Por la muerte, y porque es una metáfora también, porque lo mismo de Nietzsche pues es una metáfora, que sería un caso de temática hecha al margen de todo tipo de racionalidad. Es una cosa pues, de tipo literario, poético, ¿verdad? Sobre todo cuando están emparejados, la muerte de Dios y la muerte del hombre. El concilio de Trento, que se podría poner, ¿verdad? Completamente gratuita. Bueno, pues terminamos ya por esto, para no... Bien. Entonces, quiero decir que entonces una construcción filosófica pues no sería racional, en el sentido de racionalidad filosófica, aunque la sería en el sentido formal, cuando no se ajustaba a la materia, al campo que tenía que ajustarse. Es decir, que lo que se llaman mitologías, las mitologías, pues son racionalizaciones, todas ellas, son racionalizaciones. Es decir, los mitos son lógicos también. Yo que sé, el mito de Píramo y Tisbe, esa leyenda famosa de Píramo y Tisbe de cuenta Ovidio. Es decir, ¿por qué las moras son rojas? Mito, ¿no? Es una pregunta propia de un botánico, ¿no? ¿Por qué las moras son rojas? Pues el botánico te lo explicará, es decir, por las categorías de la bioquímica. Ahora, ¿cómo lo explicaba el mito? Pues porque una vez Píramo y Tisbe, que eran dos jóvenes que vivían en una pared, que sus padres no dejaban casarse, entonces pues a través de una raja de la pared se citaron para
salir fuera y verse y escaparse de casa. ¿Qué ocurrió? Pues que ocurrió que se citaron al pie de un moral, pero llegó primero Tisbe y entonces un leopardo, un león, no sé qué, la mató, dejó su mante ensangrentado, entonces vino después Píramo, la encontró muerta y entonces se suicidó. Y entonces de la sangre que echaron se convirtieron las moras en rojas. Las moras que eran verdes se hicieron rojas. Ese es un típico mito etiológico que llaman, ¿no? Es un mito causal, que va buscando dar una causa, es decir, el problema es un problema totalmente racional, es decir, no es fácil que un chimpancé se haga la pregunta ¿por qué las moras son rojas? Bueno, no es fácil, no se la hace, sencillamente, pero ni tampoco un hombre neandertal, de esto de Sidrón, ¿por qué las moras son rojas? Simplemente se las comes y las tienes a mano, no las verdes. Es decir, hacer la pregunta ¿por qué las moras son rojas? Supone ya un desarrollo social, institucional tremendo. Supone ya seguramente pues haber andado con tintes y teñido y cosas de ese tipo, ¿no? Haber visto las moras que se cambian de verdes en rojas, en fin. Hace falta ya un desarrollo extraordinario de milenios y milenios. Ahora, por tanto, la explicación mitológica parte de un problema racional y da una explicación también racional, porque da una explicación causal, etiológica. Ahora es totalmente fantástica. Bien, fantástica. ¿Por qué? Pues porque ni se sabe el mecanismo por qué la sangre, porque además lo de Píramo y Tisbe tampoco es una invención, es decir, es todo una construcción totalmente distanciada de la realidad de las moras rojas, es toda una armadura y completamente que no tiene nada que ver con el asunto, es una cosa puramente formal, para decirlo rápidamente. Y entonces, pues cuando empieza la ciencia química, botánica, pues cuando presenta esas armaduras, elevando el problema, claro, y empieza a buscar otros factores, ¿no? Pues con la filosofía pasaría lo mismo. Habría filosofías completamente fantásticas, pues porque no se ajustan a la materia, y porque, bien, esto sería mucho más largo que tal, pero ya sabe por dónde va. Vamos, aquí venimos al asunto que el otro día estábamos tratando. Entonces, partíamos de un hecho, vamos, que a mí me sorprendió, aunque realmente una vez analizado, pues como pasa siempre, la sorpresa desaparece, pero bueno, en principio a mí me sorprendió que una de las polémicas más agitadas del siglo XIX, y que todavía sigue hoy, sigue de otra manera, con los descuentos de Ure y de Miller y demás, es el problema de la generación equívoca. Es decir, tradicionalmente se admitía que de las charcas salían lombrices y que de un saco de harina salían ratones. A lo mejor hacía falta ciertas combinaciones de la luna o de los rayos, pero vamos, un ratón de repente salía de un saco de harina, eso lo admitía todo el mundo, ¿verdad? Pero prácticamente todo el mundo. No discutía nadie en principio. Entonces, la generación equívoca, que se llamaba. Es decir, un animal o un organismo viviente puede salir de unas causas que no son unívocas a suyas, que no son vivientes de su especie, sino que son totalmente equívocas, de otro género distinto, equívocos. Entonces, esta polémica se suscitó sobre todo con los descuentos de Vélez, de la síntesis de la urea, precisamente. Resulta que descubrimientos que suponían ya, es decir, que vendían la piel antes de cazar al oso, que suponía que Vélez había sintetizado una célula, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Había sintetizado, pues, la urea, ya es bastante, pero una célula no. Y ahí está la cuestión, porque el salto mortal está no en no tener cuerpos orgánicos, que es lo que Oró y demás no se les mete a la cabeza, ni Ochoa, etcétera. No es obtener sustancias orgánicas, de la química orgánica o de la bioquímica, que eso puede haber, pues después de decir, el salto mortal está en pasar de la categoría química, orgánica, a la categoría biológica, que es teleológica. Ese es el asunto, que es pasar a la teleología. Y entonces, ese es el salto mortal. Que dice, no es que la teleología, eso es una invención. Bueno, eso lo dirá usted, que es una invención, ¿verdad? Eso de que la teleología es una invención, eso lo dirá usted, porque la mayor parte de los biólogos trabajan con categorías teleológicas.
Dice, es un modo de hablar, oye, pues habla de otra manera, ¿eh? Porque si resulta, claro, si resulta que es un modo de hablar, decir que los colmillos del lobo, ¿verdad?, están conformados precisamente para hundirse en el cuello del antílope, ¿verdad? Pues para esto, bueno, y además constantemente se utiliza esa tecnología. Entonces es un modo de hablar, por decirlo de otra manera. Claro, la otra manera que tienen que decirlo es cosa de decir, es mucho más fantástica aún. No es que en la mutación de la herencia pues hubo una lotería constante y entonces fueron saliendo combinaciones de colmillos prácticamente infinitas hasta que una sola, ¿verdad? Una de esas combinaciones, que es la que se adaptaba al cordero, esa es la que prosperó porque, claro, ¿y qué hizo los lobos mientras le salía esa combinación? Quiero decir que la teoría de la criba, ¿verdad? Esa es todavía más difícil de explicar que el otro. Es decir, lo que pasa es que las categorías teológicas es de los puntos más difíciles, por supuesto, de la filosofía biológica, ¿bien? Pero de estos ejemplos tendremos que hablar algún día de esta asunto. Entonces, la curiosidad es esta, que la cuestión de la generación equívoca pues dividió las opiniones de forma tal que los materialistas se pusieron de parte de la generación equívoca y los espiritualistas se pusieron de parte de la generación equívoca. Eso es el hecho curioso. Es decir, el campeón de los espiritualistas era Pasteur, ¿no?, como es bien sabido. Pasteur, el problema era, bueno, aquí de la leche que está aquí limpia, pues resulta que al cabo de 5 o 6 días o antes le empiezan a salir bichos y demás, y por lo tanto generación equívoca. Pasteur decía, claro, porque de la leche salen bichos. Los famosos experimentos de Pasteur pues demostraron que de la leche salían bichos pues porque estaban ya dentro, había dentro pues esporas o bacterias o lo que fuera, ¿no? Y por lo tanto todos los experimentos famosos de Piaget, de Pasteur, demostraron que cuando se tenían cuidado de destruir totalmente todo tipo de germen, calentando, manteniendo aisladas los recipientes, etc., no se producía la generación. Y Pasteur pues demostró, o se dijo que había demostrado, que la generación era siempre unívoca. El famoso principio, todo ser vivo procede de otro vivo. Omnis vivum es solo, todo vivo procede de un huevo. El dogma de la generación unívoca. Un principio que luego se tradujo después, porque esto fue antes de la teoría celular. Cuando se desarrolló la teoría celular, entonces el huevo se transformó en célula, omnis célula es célula. El principio de que por toda célula procede de otra célula. Entonces, ese es el principio de la generación unívoca. Para que haya vivientes, tiene que haber vivientes atrás. Bien. Ahora, la cuestión es esta. ¿Por qué razón los espiritualistas se alinearon con la tesis de la generación unívoca y los materialistas se alinearon con la tesis de la generación equívoca? Ahí está, pues, Wigner y Hugo, todos los equivocistas. Bueno, y lo siguen estando hoy. Es decir, los materialistas hoy día siguen alineados, pues, con Urey, con Miller, con Oro, ¿verdad? Y con Ochoa y con todo lo que se quiera hablar. Todos los que están tratando de obtener por síntesis química, pues, células o ácidos nucleicos o moléculas de ADN o lo que fuera. En el fondo sigue siendo un criterio, por eso el interés que tiene este debate que empezó en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX. Bueno, pues, analizando los criterios que hemos utilizado, resulta que efectivamente, de golpe, pues el univocismo parece más racional que el equivocismo, en principio. ¿Por qué? Porque el univocismo hace transformaciones planas, horizontales. Es decir, se mueve en transformaciones horizontales. Es decir, si aquí hay vivos, es porque antes había vivos, ¿verdad? Y por tanto, si todo vivo procede de otro vivo, estamos transformando vivos en vivos, que es una transformación racional plana, es la más sencilla que puede haber, es la que hacíamos del tema de Tales. Mientras que los otros, pues como están intentando transformar transformaciones ascendentes, están intentando transformar de seres no vivientes a vivientes. Y esa transformación es mucho más difícil racionalmente, eso no se entiende cómo se puede hacer. Porque ahí está cómo se puede hacer la transformación. Y además, porque el racionalismo
sobre todo lineal, parte de un principio general, que es que la causa equat effectum, que decían, la causa tiene que tener por lo menos tanta potencia como el efecto. Es decir, una causa menor no puede salir un efecto mayor. Si se supone que era menor la complejidad del orgánico, de ahí no puede salir lo orgánico. Y por tanto, el partidario de la generación equívoca está haciendo unas transformaciones sacando lo más de lo menos. Es el evolucionismo de Spencer, simplemente. La teoría de Spencer del evolucionismo sería una metodología de esas transformaciones equívocas cuando dice que es evolución. Pues evolución es la transformación de un continuo homogéneo indiferenciado que le supone una especie de sopa primitiva, aunque no hablen esos términos, porque ahora se habla de la sopa de los quarks, es más, una sopa primitiva que Spencer todavía no define, ¿verdad? Pero de la cual se va, por diferenciación, va saliendo lo complejo y lo diferenciado. Y la evolución es esto, el paso de lo homogéneo indiferenciado a lo heterogéneo diferenciado. Y entonces, ese paso, claro, se supone pues una especie de corpuscularismo totalmente grosero. Pues entonces resulta que las razones pues son muy difíciles de analizar. Para resumir, seguramente el motivo por el cual los materialistas se alinearon con los equivocistas era porque temían que el univocismo estaba vinculado al creacionismo. Y esto la pista la da el propio Haeckel. Aquí está el texto que el otro día no encontré. Es decir, porque Haeckel, para atacar a la generación unívoca, no aduce razones de carácter científico, sino metafísico. Fíjense. Dice Haeckel, el gran biólogo, dice Haeckel: si no admitís la hipótesis de la generación espontánea, que es la equívoca, ¿verdad? La generación espontánea, es que del saco de harina sale un ratón. Si no admitís la hipótesis de la generación espontánea, os veréis obligados, en este punto de la teoría del desarrollo, a recurrir al milagro de una creación sobrenatural. Es preciso entonces que el creador haya formado como tal el primer organismo o algunos organismos primitivos, de los cuales provienen los otros, indudablemente las más sencillas mónadas o citodos, y que les haya comunicado la facultad de desarrollarse mecánicamente. Es decir, aquí Haeckel se opone a la generación unívoca porque dice que la generación unívoca supone el creacionismo. Y supone que Dios ha creado previamente, porque si no, habría que ir ad infinitum. Es decir, esto vivo procede de esto otro vivo, esto otro, al infinito. Como al infinito no se puede ir, hace falta un creador originario. Y entonces, y un poco más adelante, resulta que este anticreacionismo lo vincula Haeckel al dualismo de un creador espiritual y un organismo material, frente a su doctrina principal materialista del monismo, porque Haeckel es, como bien sabido, es uno de los portavoces del monismo materialista. La liga monista la fundó él. El monismo era la esencia del materialismo. En el siglo XIX el materialismo se definió como monismo, frente al dualismo, que suponía espíritus y materia, y frente al dualismo y al creacionismo y todo lo demás. Es decir, por lo tanto, frente a toda intervención de una divinidad creadora y demás. No hay más que una sola sustancia, que es la materia corpórea generalmente, y por tanto esta materia pues tiene que producir de sí misma los seres vivientes, entonces la produce necesariamente. Y lo contrario es incurrir en el creacionismo y en el dualismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque luego resulta que el que formula esta sentencia de omnis célula es Virchow. Y Virchow es otro de los materialistas más característicos, de manera que aquí resulta que los materialistas quedan ahí empatados, ¿verdad? Haeckel contra Virchow.
Claro, Virchow también es verdad que fue, ¿no?, además de haber sido el que inventó eso del Kulturkampf, la lucha por la cultura, se la inspiró a Bismarck, pero luego fue también el famoso que se descubrió en su época, el hombre neandertal era catedrático de medicina y de fisiología, se descubrió el hombre neandertal, él fue a inspeccionarlo y dijo que no, que eso era un hombre, que era un enfermo de huesos, ¿verdad? Que había algún trabajador de alguna mina que estaba aquí. O sea que hizo un diagnóstico que de vez en cuando se recuerda para vergüenza de Virchow, etc. Pero claro, sin embargo, no se puede olvidar sus contribuciones en la teoría celular, ¿eh? Porque, claro, ahí está que hay muchas categorías. Puede ser Virchow de un lado y puede ser una cémila en otro, una de un lado, eso pasa siempre. Entonces la cuestión, pero vamos, entre los mil asuntos que habría que analizar, lo que interesa aquí subrayar, yo creo que es lo siguiente. Primero, que la cuestión de la generación unívoca y equívoca, los espiritualistas aquí, en principio, eran más racionalistas, porque se mantenían esas transformaciones que llamamos horizontales, pero sin embargo esas transformaciones horizontales eran intencionales, no efectivas. Es decir, de hecho no había tales transformaciones horizontales. ¿Por qué? Pues porque tenían que introducir elementos ad hoc fantásticos, como los que introducía San Agustín, hablando de que en todos los cuerpos había unos cuerpos muy pequeños que eran vivientes, querían ser los creados por Dios para la creación. O había que introducir, como al Rennie, el famoso químico, ¿no?, que unas esporas que venían de las galaxias, que las empujaban las corrientes de la luz, ¿verdad?, que venían a la Tierra. Es decir, la vida era eterna. La teoría del preformismo, es decir, ¿por qué razón? Que eso era para explicar racionalmente el pecado original también. El preformismo, es decir, lo citamos constantemente mucho en estas discusiones, ¿no? Es decir, en los testículos de Adán estaban pletóricos de espermatocitos, estaba también, entre otros, el espermatocito que dio lugar a Abraham y a toda su estirpe, ¿verdad? Y por consiguiente, como toda célula de otra célula, se comprende que todos seamos hermanos porque somos hijos de Adán. Eva no contaba porque Eva, en la teoría aristotélica de que más o menos seguía influyendo, la mujer aportaba simplemente una especie de materia, pero la forma real la aportaba el varón, ¿verdad? Y entonces, pues lo importante era la forma, la materia podía sustituirse por otra cosa cualquiera al parecer, ¿no? Y si no conocía la teoría celular, evidentemente era ignorancia pura. Y entonces la idea de estos preformados o de estas esporas eran completamente fórmulas ad hoc inventadas para justificar la transformación unívoca, pero no había tales, ¿verdad? De manera que en el fondo era un fraude completamente, no había transformación, eran simplemente transformaciones realmente construidas ad hoc, era pura transformación poética, literaria, no era otra cosa, ¿no? Y en ese sentido eran más racionalistas los otros que decían, no, cuidado, que nosotros queremos ver cómo se produce la transformación sin necesidad de esos entes intermedios, ¿no? Lo que pasa es que tampoco lo conseguían, esa es la cuestión. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué conclusión yo saco de aquí? Pues que el problema de la generación equívoca y unívoca, hoy, ¿verdad?, no ayer, hoy, a pesar de verlo y todo lo demás, hoy sigue no siendo un problema científico, sino filosófico. Pero no es un problema científico, sencillamente. Es un problema filosófico, ¿por qué? Porque supone poner en contacto a dos categorías distintas, que es las categorías físico-químicas y las categorías biológicas. Y entonces es un problema intercategorial, por decirlo así, y es un problema filosófico, y por muchas... Hombre, otra cosa es que un día efectivamente en el laboratorio y a partir de nitratos y cosas comprados en la farmacia, un día pues va a decir sostienes un embrión de lobo o de hombre, ¿verdad? Entonces ya habría que pensar la cosa de otro modo, ¿verdad? Pero, claro, otra explicación que da, bueno, esto es la explicación ordinaria que dan, yo se lo diría a Oro, por ejemplo, aquí una vez en programa muy frecuente. Dice, ¿por qué razón entonces, si la vida apareció de un estado abiótico, por qué razón ahora no se produce en el laboratorio? Respuesta, ignora usted que el laboratorio de que yo hablo es la propia Tierra, en su evolución desde hace 3.000 millones de años. Y por tanto,
que para obtener esto haría falta otros 1 millones de años, ¿verdad? Y las condiciones que se dieron a la Tierra, y por consiguiente, como no se dan, es imposible. Entonces, ¿por qué seguir usted haciendo experimentos ahí? Si resulta que usted mismo dice que haría falta el laboratorio de la propia Tierra, porque es una metáfora, porque no es laboratorio, precisamente como cuando decían la Tierra es como la caja de Skinner, no, pues no es una caja de Skinner, o esas cosas que dice Heidegger, ¿no? La Tierra es la morada, la habitación, pues no, es el comedor, dicen otros, no de que es terratérreo, la Tierra es el comedor, es la habitación, la caja de Skinner, no, porque el comedor tiene un apartamento y si sale del mundo no puede salir, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ni es caja de esquina, ni es comedor, ni es habitación, son todo metáforas. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Bien. Pues, bueno, vamos a ver si seguimos, porque es que... Me gusta. En relación con esto de materialismo, con el tema de la generación espontánea, me parece que hay un paralelismo también con la discusión que hubo en el siglo XX entre los lamarckistas y los darwinistas en la Unión Soviética, a cuento de Lysenko y Gavilov. Sí. Es un debate que está muy preñado de problemas filosóficos e ideológicos detrás, pero que tiene los mismos elementos. Sí, bueno, yo he dicho aquí, había puesto 3 ejemplos, que era el paso del orgánico al orgánico, el paso del animal al hombre y el paso luego a la mente humana, la aparición de la mente humana, son problemas parecidos. Bueno, voy a plantear simplemente, y seguimos entonces, voy a plantear la cuestión que ahora se presenta ya, se puede formular de la siguiente manera. Entonces la cuestión es la siguiente. Si como lo que estamos intentando es redefinir el materialismo filosófico, si nosotros redefinimos esta cuestión del materialismo filosófico diciendo pues una definición de diccionario, que lo tengo por aquí, pero un diccionario, no, cualquier diccionario, concretamente un diccionario italiano que lo tengo ahí citado, bueno, y además estas definiciones están ya utilizadas en el librito aquel de materia de hace ya 20 años. ¿De qué es el materialismo? Materialismo es la doctrina que sostiene que la materia es el origen de la esencia de todas las cosas. Cosa más fácil, no se puede, ya está dicho todo. Esto es muy interesante, ¿eh? Materialismo es la doctrina o la doctrina filosófica que sostiene que la materia está en el origen, en el fin y en el medio de todas las cosas, ¿verdad? Ya está dicho todo. Bueno, inmediatamente pregunta, bueno, ¿y qué es eso de la materia? ¿Qué es eso de la materia? Porque resulta que la materia hay materia corpórea, hay materia espiritual, materia corpórea y materia espiritual. Hay materia prima y materia segunda, hay, pues qué sé yo, hay materia real y materia intelectual, materia mental. Este es el nombre que da Janet para diagnosticar la filosofía de Schopenhauer. Dice, Schopenhauer es un materialista, pero claro, no es un materialista grosero de esto, ¿verdad? Eso es un materialista que se le podría llamar materialista idealista. Resulta, un materialista mentalista. Luego está materialismo mecánico y dialéctico de Marx Engels. Entonces, materia corpórea, materia incorpórea, espiriteia, que le llamaban, el Fons Vitae de Albicebrón, por ejemplo. Entonces, ¿de qué materia me habla usted? Y además, la definición del materialismo desde el punto de vista interno del propio materialismo es algo parecido a la definición de Dios desde el punto de vista del místico, de Dios. Si se le pregunta a un místico, ¿qué haces tú o qué acabas de ver ahora en éxtasis? Pues acabo de ver a Dios. Bueno, dime otra cosa, porque claro, como yo no tengo éxtasis, no puedo saber lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Qué estamos pidiéndole? Pues que nos indique signos externos que podamos los demás compartir para ver por dónde va el asunto, a ver a qué se refiere, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Pues aquí pasa con el materialismo, es lo mismo. Si definimos el materialismo de este modo, entonces primero conseguimos lo siguiente, que entonces metemos todo en el mismo saco, igual
vale 8 que 80, y entonces anegamos, por así decir, lo específico del materialismo que estamos aquí definiendo con todos los materialismos convencionales, porque todos son materialismo, porque todos hablan de materia, pero como la materia es totalmente distinta en unos casos que otros, pero totalmente diferente, entonces no sé, para definir qué pueda ser el materialismo o cualquier otro sistema filosófico, yo creo que es imprescindible partir no de los resultados, diríamos, de esa doctrina, sino de las referencias o puntos de partidas en principio comunes a otros sistemas filosóficos o a las ciencias y demás en las que todos comparten. Si no, es una definición autista, endogámica, en donde realmente no podemos ni hablar, ¿verdad? Porque estamos hablando desde la propia terminología. Ya, hace falta, yo creo que de modo imprescindible, unos términos medios que permitan decir, mira, esto de que estoy hablando es esto, ¿verdad? Esto es esto mismo, ¿verdad? Y entonces, pues solamente así podemos, pero no ya para entendernos con demás, sino para poder realmente construir o transformar lo de que estamos hablando. Entonces, la idea central es la siguiente: el materialismo filosófico es filosofía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una filosofía? ¿Qué entendemos por filosofía? Pues también pasa lo mismo. Para entender lo que entendemos por filosofía hay que ofrecer referencias a partir de las cuales obtenemos la idea. Estas referencias tienen que ser lo más parecidas a lo que la historia misma nos ha enseñado, la propia historia para que no sea gratuita la construcción. Entonces, si partimos, como estamos partiendo, de una situación en donde hablamos o suponemos la realidad ejercitada de categorías distintas, de categorías artesanas, técnicas, científicas, que van cristalizando al cabo de los siglos, ¿no? En donde unos son cazadores, otros son agricultores, otros son políticos o lo que fuera, ¿no? Me refiero a sociedades preestatales. Y en donde haya oficios y división del trabajo, que es como se suele hablar, ¿no? Hay división del trabajo donde se van formando conceptos muy precisos, conceptos que a veces son actuales, ¿verdad? Conceptos que diferencian una hoz de una lanza o lo que fuera, ¿no? Conceptos técnicos precisos, ¿no? Y estos conceptos van organizándose en cada especialidad con las jergas correspondientes. Entonces, esta situación en principio es inteligible, es lo menos autista que puede haber, porque todo el mundo tiene que saber lo que es una hoz, una lanza, ¿verdad? Se supone que lo sabe. Perdóname, yo recuerdo, conté esta nota, pero es que me acuerdo ahora y es muy expresiva para que se vea que son situaciones reales. Un catedrático de física, cuyo nombre no hace al caso, porque está vivo y coleando, ¿verdad? Que yo vi en Salamanca hace muchos años, que venía de Inglaterra y que fingía que él era un sabio, fingía que era sabio, ¿no? Y además lo era, yo no digo que lo fuera, pero fingía que era tan sabio que tenía que traducir todo lo que veía a su propio lenguaje. Un día estábamos en el teatro y estaban saliendo por un foro y estaba saliendo una chica, ¿verdad? Para juntarse con él, me decía, oye, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Y me preguntaba a mí, haciéndose el ingenuo, era un tambor, todo, y yo le decía, ¿tú no sabes lo que es esto? Y había una cama en medio. Mira, este es un conjunto de electrones que va a juntar con otro conjunto de electrones en la cama. ¿Te enteras así? Ah, bueno, no digas idioteces, hombre. Lo sabes desde el principio como yo, y si no estás completamente loco, si no vete a un psiquiatra, claro. Este individuo estaba fingiendo, era tan bobo que venía tan absolutamente idiotizado de su sabiduría que había aprendido en Inglaterra en aquella época, que era una cosa muy rara, ¿verdad? Después está hablando de los años 55, 56, que creía que podía ser, y seguramente porque esa ficción pues le traía ventajas pues a algunos amigos, amigas que veía, decía, es tan sabio, ¿verdad? Seguramente le traía ventajas funcionales en el grupo que se movía. Ya es un sabio, fíjate que va al teatro y no sabe lo que es. Pues peor para él, es un imbécil, ¿no? Y entonces, pues esto mismo, ¿no? Es decir, si no sabe traducir esos electrones de dónde vienen, y vienen, pues eso, vienen las cosas tan humildes como son estas, entonces está completamente fuera de lugar. Total, a lo que voy es a lo siguiente.
que solamente, a mi juicio, partido de una situación que además está históricamente contrastada, ¿no? Que es lo que nos da la prehistoria y la historia y la historia en general. Entonces, es totalmente inverosímil y además no existe pruebas al canto de que se pueda hablar de filosofía en el sentido que la entendemos pues en el siglo XX antes de Jesucristo, porque no la hay, no la hay. Lo que hay son unos relatos mitológicos que son racionales en el sentido del mito de Pinacultisbe, pero aquello no es filosofía precisamente. Entonces, cuando empieza a haber lo que llamamos filosofía es precisamente cuando hay no ya un sujeto que es más inteligente o más allá que en otro. Y este sujeto creo que tiene que pertenecer a un grupo muy importante, muy poderoso, a una sociedad muy poderosa, que yo en el papel de la filosofía lo identificaba como organizaciones sociales totalizadoras. Que tiene que haber de algún modo una capacidad que el individuo tiene por su implantación social y política en aquel momento, o por participar en la situación, en donde de algún modo ha desbordado el horizonte primitivo que podía tener un neandertal, ¿verdad?, de su cabaña o su cueva alrededor, ¿verdad?, y a ver lo que había alrededor, ha explorado lo suficiente para poder tener, pero ya no es por él, sino precisamente porque la institución ha ido creciendo y ha podido tener una capacidad de conmensurar, en principio, unos horizontes ilimitados, ¿verdad?, que políticamente luego se cristalizan en los imperios. Y entonces allí es cuando sale la filosofía, precisamente. Entonces realmente la filosofía conviene a la mitología. Dicho de otra manera, que es cuando la filosofía empieza a tratar del universo, no de una parcela, sino de todas las parcelas. Y universo significa, universo significa, al parecer, hay muchas teorías, ¿verdad? La etimología así convencional es un versus alia, uno frente a muchos. Pero es una etimología de tipo de San Isidoro, ¿no? Según los lingüistas, tipo Hernán Mellé, etc., universo quiere decir una pluralidad, es reunida unum versus, que quiere decir hacia otra cosa. El universo querría decir algo así, con una pluralidad que está girando hacia un lado, no hacia otro, ¿verdad?, que tiene una orientación, que está orientada hacia un lado y hacia otro. Entonces, habría muchos universos, claro, universos parciales. Entonces, habría un universo político, un organismo será un universo de células que buscan la reproducción o la subsistencia, que están orientados hacia eso. Una sociedad política sería un universo orientado a la eutasia y sucesivamente, ¿no? Para hablar de los universos que hablan sobre todo, es cuando más he oído hablar de universos últimamente, en las exposiciones de pintura. Yo he observado, y creo que muchos han observado, que todo comisario que se precie de exposición hablará del universo Goya, del universo Picasso, es decir, todos tienen su universo, ¿verdad? Eso, una exposición es un universo de cuadros orientados hacia el mercado o hacia lo que fuera, ¿no?, que se orientan a ser para esto. El universo del que hablamos es un universo de los universos, ¿no? Es el universo de todos los universos, es el universo con mayúscula, que es una situación parecida a la que se produce, ya hemos dicho, entre naturaleza con mayúscula y naturaleza con minúscula. Naturaleza con mayúscula es un mito, claro, un mito completo, porque no hay tal naturaleza, la madre naturaleza. La naturaleza con minúscula son las naturalezas de cada estirpe, de un mineral, de lo que fuera, que es naturaleza ácida o yo qué sé, ¿verdad?, o alcalina, en fin, o naturaleza animal o vegetal. Y entonces la naturaleza es la naturaleza de las naturalezas. Entonces, el universo es sencillamente el objeto de la filosofía de siempre. A este concepto de universo se tradujo en griego el atohoron, el todo, y se tradujo por universo latín, por Cicerón, parece ser, universo. Y entonces, el todo es el objeto de la filosofía. Por eso cuando Tales de Mileto, cuando se dice, bueno, ¿por qué Tales de Mileto se considera el primer filósofo griego? Yo recuerdo que las críticas que yo recibí cuando estudié metafísica presocrática eran de ese tipo, hechas por los filólogos, y lo siguen haciendo, ¿eh? ¿Cómo dedicas a Tales de Mileto, pues no sé, 50 páginas, cuando lo que sabemos de Tales son 3 líneas, ¿verdad?
Entonces, quiere decir que de esas 3 libros a las 50 páginas está simplemente todas las 50 páginas. Bien, lo que tú quieras. Pero esas 50 páginas es por lo menos para justificar que Tales de Mileto figure en la historia de la filosofía. Porque si no tendría que figurar en la historia de la química, ¿no? Porque es lo que decía Cherny, dice, hombre, Tales de Mileto tampoco estaba desacertado, porque no es que sea todo es agua, pero mirando a los seres vivientes, el 90% sí que es agua. Y por lo tanto ya justificaba Tales en la historia de la química, de la biología. Claro, a mi juicio, si Tales de Mileto figura en la historia de la metafísica es por la palabra todo, porque dijo todo es agua. Por el todo, porque dijo todo. Ahí está la clave. Lo de menos es que fuera agua o aire o fuego o lo que fuera, lo que dijo que era el todo. Entonces tenía ya la idea de universo. Y entonces la filosofía la definimos como una actitud ante el universo. El universo que no es una cosa vacía, sino que está llena de diferentes dominios, regiones, categorías, lo que fuera. Y esta ha sido desde siempre ha sido la filosofía. Claro, no es que la filosofía luego es parcial. Está la filosofía fragmentaria, ¿no? Pero eso es filosofía de la coquetería, por ejemplo, ¿no? Es una cosa menuda, fragmentaria, lo del posmodernismo. Pero es que esas filosofías que dice que es fragmento del universo, ya tiene también el universo. ¿Y no? ¿Fragmento de qué? ¿Fragmento de qué? Entonces la idea del universo yo creo que es imprescindible para definir la filosofía en su propia tradición. Bueno, lo contrario habría que demostrarlo. Esto es una cosa evidente. Entonces el problema, ya con eso terminamos por hoy, el problema es el siguiente. ¿Y qué tiene que ver la filosofía materialista con el universo? Es decir, ¿por qué razón qué tiene que ver la idea de materia con la idea de universo? ¿Qué idea de materia estamos hablando para aplicar al universo? Puesto que en el universo hay hombres, rocas, demonios, ángeles, espíritus, el universo tal como lo conocemos a lo largo de la tradición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llamamos eso materia? Ese es el problema. El problema es de dónde surge la idea de materia, puesto que sabemos evidentemente que la materia no surge del universo. La idea, me refiero a la idea. Salvo decir, no es que el universo pues surge de una mente que la ha creado, la idea de Dios. Dios ha creado el universo y entonces la idea del universo es teológica, porque supone que Dios ha creado el universo como una bola que luego la coge en la mano el cosmócrator, ¿verdad? Pero ese universo está totalizado, claro, la totalización. Pero esa totalización es real o es aparente, esta es la cuestión. Es decir, ese universo, decir que es una unidad total, un todo, una unidad total, pues aquí viene el problema central. ¿Es infinito? Es infinito. Si el universo es finito, entonces, ¿cómo puedes salir de él? ¿Y cómo puedes sobre todo hablar del universo como un todo? Puesto que el todo es siempre finito y supone un entorno que en el universo no existe. El universo no tiene reverso. Yo puedo ver el anverso y el reverso en un objeto, pero el universo no tiene reverso. El universo no está en ningún lado, no tiene fuera, no tiene exterior ninguno. Y eso si fuera finito, y si es infinito, entonces dejaría de ser único. Porque un rayo de luz no llegaría, si es infinito, de un punto a otro, porque tardaría un tiempo infinito, es decir, no habría unidad. Entonces quiere decir que el universo como un todo, pues no hay tal universo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está hablando la filosofía? El universo no es el universo. ¿Y por qué llamar materia? Entonces decir que la materia es el origen de todo no es decir nada, es sencillamente pura retórica, no es decir nada. La materia, el materialismo filosófico es la doctrina que dice que el universo está hecho de materia. Bueno, ¿y eso qué es? No es decir absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, esto yo creo que demuestra que necesitamos una redefinición urgente de qué es la materia, ¿verdad? Y de qué es el universo a la cual se aplica el materialismo filosófico. Porque claro, si esta definición se aplica, por ejemplo, a unos muebles, pues sí, está hecho de materia. Si por materia entiendes la madera, que es una de las etimologías de materia, la madera, pues sí son hechas de madera, ¿de acuerdo? En el universo de los muebles de madera, la madera es la materia. Pero en cuanto sales a los muebles de metálico ya se acabó la definición, y así sucesivamente. Es decir, yo creo que la situación es verdaderamente escandalosa. Aquí se está hablando de materialismo, del origen del materialismo, del universo y demás, y
realmente no se ha analizado en este contexto lo que significa realmente la idea de materia y qué se quiere decir con materia de materialismo filosófico. Pues nada, si seguimos otro día, si les parece.